En el Ecuador de la semana vamos a ver 6:12 de la tarde y hoy en nuestro programa en directo lo primero de lo que vamos a hablar es de un proyecto en Burgos, de un proyecto sanitario, un proyecto para buscar a estos profesionales sanitarios burgaleses para mejorar la comunicación a los padres ante la llegada de un niño en situación de vulnerabilidad o en una muerte perinatal. Los profesionales consideran que son momentos muy complicados, son momentos muy difíciles para las familias y hay personal sanitario que tiene gran carencia en transmitir estas noticias. Y hoy, en nuestro tiempo de opinión, vamos a hablar de la situación de los venezolanos que están en nuestra comunidad en Castilla y León, las peticiones de venezolanos que buscan amparo en la comunidad de Castilla y León. Y además decir que en este último semestre del año 2018 se han duplicado dichas peticiones. Tenemos además el gusto de tener en directo en nuestro plató a Miguel Enrique Otero, que es presidente y director del diario El Nacional, y Leopoldo López Gil, que es defensor por el rescate de la democracia en Venezuela y padre de Leopoldo López. Eso será en unos instantes. Más temas, más noticias en el sumario. Hoy en Vamos a ver hablamos de los venezolanos que residen actualmente en Castilla y León. ¿Cuántas personas viven en las 9 provincias castellano-leonesas procedentes de Venezuela? Además, analizaremos con expertos en nuestro tiempo de tertulia cómo es la vida de estas personas que actualmente viven en la comunidad y cómo es su situación. Después de las vacaciones, la dermis sufre. Para evitar que se seque y que envejezca de manera prematura, aprendemos los mejores consejos para una piel 10. Nuestra experta nos dará una serie de trucos caseros y profesionales para lucir una piel perfecta durante todo el año. Bueno, pues nos vamos a ese proyecto Hilando Vidas, que es el asesoramiento a los profesionales de la sanidad para poderles sensibilizar a la hora de dar una noticia crítica a las familias, a los padres. La Fundación UNICAP y Nene se unen para poner en marcha el proyecto Hilando Vidas. El objetivo es sensibilizar a los profesionales de la salud a la hora de dar una noticia crítica, ya que son ellos los que tienen que comunicar a las familias la llegada de un niño con problemas médicos o ante una muerte perinatal. Como comenta la cofundadora de Fundación UNICAP, Mónica Estacio, que le ocurrió a ella con un niño con síndrome de Down, que directamente le dieron un sobre dándole el resultado genético del síndrome que tenía su hijo y ni siquiera se lo contaron. Los primeros momentos son difíciles y por ello es importante que los padres puedan tener un espacio para vincularse con su bebé. Unos padres esperan un hijo sano y de repente el hijo o ya no nace sano o se vuelve enfermo nada más nacer. Entonces tienen que hacer a la vez una especie de vínculo y duelo. Entonces es algo muy difícil para ellos. A través de talleres con formación teórica y práctica se transmitirá a los sanitarios la manera de explicar estas situaciones. Dar a los profesionales herramientas para que en esa situación real sepan qué decir, cómo actuar, por dónde orientar. Y luego lo que se trata es de aplicarlo a los hospitales. Un programa que comenzará en las próximas semanas en el Hospital Universitario de Burgos. Bueno, pues nos vamos a ese tiempo de tertulia que tenemos los miércoles y en este caso, como les decía, está o recae en los más de 1 millar de venezolanos que están en nuestro país. Más de 1 millar residen en la región, la mayoría en las provincias de León, Valladolid y Salamanca. Y otros 300 esperan regularizar su situación tras solicitar asilo en el primer semestre de este año. En paralelo al endurecimiento de la situación política y económica que se está produciendo en Venezuela, las autoridades españolas de extranjería han detectado durante estos 6 primeros meses un incremento sustancialmente llamativo de esas peticiones de protección internacional por parte de ciudadanos del país que gobierna Nicolás Maduro.
No son los de Venezuela, los ciudadanos de Venezuela, los ciudadanos extranjeros que lideran el listado de los inmigrantes que han escogido nuestra comunidad, Castilla y León, para vivir, pero sí que el colectivo va en aumento frente al retroceso registrado el año pasado de otros ciudadanos de distintas nacionalidades. Todos venezolanos pensamos salir buscando una estabilidad buena para ellos. Encontramos en otro lugar, en otro mundo que no es el de nosotros. Nos ha tocado muy rudo. No hay medicamentos, no hay comida, no hay nada. Que en realidad nos estábamos muriendo de hambre. Bueno, pues ya lo han visto, la cada vez más incierta situación que se está viviendo en el país latinoamericano está produciendo un goteo incesante de peticiones por parte de ciudadanos venezolanos en nuestra comunidad de Castilla y León, por supuesto en el resto del país, pero estamos hablando de nuestra comunidad. Me gustaría que vieran estos dos gráficos que les vamos a mostrar a continuación. Ahí se ve como por provincias los venezolanos que residen en Castilla y León, ese sería el número. Claro, todo esto de forma oficial, ¿no? Habrá muchos otros que no estén incluidos en estas listas. Y también tenemos por provincias igualmente las solicitudes de protección que ya están siendo tramitadas por los venezolanos. Y además una comparativa donde se ve una clara duplicidad en ese incremento de peticiones, de solicitudes, digo, en este año respecto al anterior, 2017, y lo que llevamos del 2018. Bueno, la comunidad castellano-leonesa en Venezuela sigue siendo, después de la colonia radicada en Argentina, una de las más numerosas de América Latina. Muy buenas tardes. Vamos a saludar a don Miguel Enrique Otero, que es presidente y director del diario El Nacional, que lleva fuera de su país unos cuantos años, pero este último año le ha pasado, ya tiene además la nacionalidad de nuestro país, pero lleva en España este último año. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, lo dicho hasta ahora es absolutamente preocupante y hay mucho más que contar, y por eso estamos deseando de escuchar a un periodista de raza que lleva toda la vida, no solo dirigiendo El País, el diario, ¿no? El periódico casi centenario, 75 años de vida en Venezuela, que sigue haciendo como puede, lo está dirigiendo desde España, pero sigue haciendo como puede, y dando noticias a los venezolanos en todos los rincones que llega a alcanzar. Bueno, es el único periódico independiente impreso a nivel nacional que queda. Ellos han, digamos, restringido la comunicación, el libre tráfico de ideas y de noticias con la radio y la televisión desde hace mucho tiempo, está totalmente censurado. Y los periódicos independientes los han ido ahorcando de tal manera que no tienen papel y han pasado a ser plataformas web, la mayoría. Nosotros somos prácticamente el único que queda, y otros periódicos ellos los compraron con dineros públicos, está el Nacional. Sí. Pero bueno, así, seguimos sacando el periódico a duras penas, consiguiendo papel de muchas maneras, digamos, no tradicionales, pero seguimos sacando el periódico. Ahora, la situación de Venezuela es una cosa tétrica. Esas cifras son unas cifras oficiales. Oficiales, sí. La verdad es que más del 10% de la población se ha ido de Venezuela. Calculo que un 14%, cuando el 14% de la población se va de un país huyéndole a un régimen por razones económicas,
por razones de inseguridad, que además es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos más reservas petroleras que Arabia Saudita. O sea, es un país de unas riquezas ilimitadas de todo tipo. Y se va ese flujo de gente, donde, bueno, hay estadísticas, pero, por ejemplo, en Venezuela habían 200.000, 300.000 familias que son hijos de migrantes españoles, de un gran flujo español de los años 50, 60. Sí, claro, bueno, claro. Esos se vienen, pero esos no están en la contabilidad porque tienen pasaporte español. Esos O sea, tienen nacionalidad española. Tienen nacionalidad española, o portuguesa, o italiana. Y están aquí y lo están pasando muy mal, ¿eh? Claro, o sea, estamos hablando de 3 millones de personas por lo menos. Yo estuve en Cúcuta hace 2 meses. Cúcuta es el pueblo fronterizo donde más gente pasa, porque ahí pasaron unas escenas de gente, esas escenas... En la frontera, sí. Pasando por el río. Eso no pasan sí. por el puente internacional, eso pasan sin documentos ni nada, como puedan. Pero en el puente internacional, cuando yo estuve ahí hace 2 meses, eso es como la salida del Bernabéu cuando termina un juego de fútbol, sí. Pero 14 horas diarias, 365 días del año. O sea, es una cosa impresionante, patética. Y ahí hay centenares de autobuses, porque mucha gente sigue caminando por trochas y por carreteras, pero hay centenares de autobuses que van por un monto X, ahí está el puerto internacional, van a Argentina, a Perú, a Ecuador, se montan inmediatamente en un autobús y se van para el resto de los países de América, y no estamos contando los que han venido a Europa y han ido a todas partes. En estos momentos, país del mundo donde uno llegue, aparecen los venezolanos por todas partes. Es una cosa patética. Es la inmigración más grande en los últimos 50 años en cualquier país de América. Pero además por razones económicas, sociales. Ni siquiera son... De subsistencia, ¿no? La mayoría medicamentos. no es que son de políticos opositores. Nada, hay todo tipo de gente. Ellos no tienen razones políticas, tienen razones de seguir viviendo. Para sobrevivir. Claro. Es una cosa terrible, lo de Venezuela es una cosa terrible. Afortunadamente, ya esto ha logrado una sensibilidad mundial, una resolución en las Naciones Unidas muy importante sobre el tema humanitario, y además, como eso es una dictadura, que es una narcodictadura y que además es una violación sistemática de derechos humanos, etcétera, ya hay muchos países que están llevando el tema de Nicolás Maduro al Tribunal Penal Internacional. Ya hay el cerco sobre el régimen que casi nadie defiende. Es una cosa, aplastantemente mayoritaria en el mundo. Pero ahora lo que se necesita, señor Otero, es que se pueda acoger debidamente a todas esas personas que tienen que salir, como estamos viendo, para poder seguir comiendo, intentando trabajar. Como en nuestro país, por ejemplo, que es la madre patria, decíamos, que es la mayor colonia que ha habido de españoles en Venezuela, restando la de Argentina, pero bueno, que somos hermanos, hijos, abuelos, esto data de siempre. ¿Cómo podemos hacer para ayudar al pueblo venezolano? En España... es distinto a España que Colombia. Y en Castilla y León, que es de lo que hoy nos ocupa. Porque los que llegan a España, en una mayoría son de clase media. Y bueno, muchos son gente preparada y entran en el mercado de trabajo. Bueno, hay un porcentaje grande que pasan muchas penalidades, pero muchos entran en el mercado de trabajo. Los venezolanos somos como los españoles, no hay una gran diferencia. No hay un rechazo étnico, ese tipo de cosas, ni religioso. Somos católicos, somos descendientes de españoles, mezclados con indios, pero descendientes de españoles. Entonces no hay tanto problema en España, además el origen de clase de la gente mayoritariamente de clase media. Pero imagínense lo que significa en Colombia, por ejemplo, porque ya en Colombia son sectores marginales. Ya no es los ricos que se van del país porque es una cosa ideológica, no son ningunos ricos, ahí están las películas, son sectores marginales que huyen a aquel desastre. Entonces, y huyen por miles, por centenares de miles. Es algo patético, eso no ha ocurrido nunca en América Latina. ¿Y la población en general, señor Otero, cree que tenemos la conciencia, la sensibilidad de entender la dimensión de esta situación en Venezuela y de los que tienen que salir lamentablemente de su país?
como por ejemplo en nuestra comunidad, todos los que aquí vienen, que luego hablaremos además con dos castellanos leonesas de adopción y que nos pueden contar de primera mano cómo se está viviendo, pero en nuestro país y en nuestra comunidad, ¿cómo se recibe al venezolano? Que el nivel de información sobre el tema Venezuela ha sido bastante extendido en el mundo entero con los medios de comunicación. Claro, en algunos países hay algunas fuerzas políticas que tratan de minimizar esto, aunque no tienen muchos argumentos. Aquí sabemos cómo es el tema de Podemos y su origen venezolano, y sabemos que ellos en el fondo defienden a esta gente, a este régimen. Pero en general hay digamos, un sentimiento o una percepción general en el mundo, que el mundo occidental, de que en Venezuela hay ese drama y hay ese régimen y hay esa cosa que no tiene ningún sentido y que es la cosa más... Pero quiero decir que somos sensibles, que es lo que yo le preguntaba, socialmente al problema venezolano. ¿Acogemos como... bueno, sí. nos acogerían ustedes en otras circunstancias y lo han hecho? Yo creo que sí, yo creo que... Sentimos esa hermandad. En España el sentimiento es de solidaridad mayoritariamente y es de conciencia por donde uno vaya. Yo todavía no he encontrado prácticamente a nadie que diga, no, ustedes son, es la derecha imperialista. Que... Claro, más allá, efectivamente, más de consideraciones políticas, no. El tema social, humano. Hay conciencia, hay conciencia. Claro, de supervivencia. Bueno, señor Otero, vamos a escuchar las declaraciones de Caret Morales, una periodista hablando de la situación que se vive en Venezuela, y luego lo comentamos. A una persona que no sabe lo que sucede en Venezuela, le dice que el presidente ha aumentado 3 veces el salario mínimo y dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Sí, pero es que en Venezuela la inflación es del 34.000%. Imagínate que te aumentan 3 veces el sueldo. Eso es una burla, eso no es un aumento, es una burla. Y hoy justamente en Venezuela no hay banco, está todo cerrado, porque ayer teníamos un cono monetario y hoy tenemos otro. Hay un limbo ahora mismo en Venezuela en el que, imagínense, si nosotros los periodistas no nos damos a la tarea de recoger esto, es que nadie habla ya de los muertos del 2017. Nos pasan tantas cosas que es imposible recogerlas todas. Es imposible imaginarse el drama que tiene ahora el venezolano que está allí y el venezolano incluso que emigra. Bueno, una vez más, los periodistas, señor Otero, testimonian, cuentan al mundo lo que está pasando. ¿Qué ocurriría, no? Claro, si no hay periodistas? Carlet preside una asociación de periodistas venezolanos en España que tiene más de 300 afiliados. Es increíble. Y los 300 afiliados son gente que le está huyendo al régimen. No son periodistas afines al régimen, nada, son 300. Eso es un número gigantesco para un país como Venezuela. Bueno, con su permiso, señor Otero, tenemos junto a usted a Leopoldo López Gil, que ha tenido también la amabilidad de estar con nosotros en este programa en directo. Es el padre de Leopoldo López, que bueno, sigue en cierto modo preso, ¿no? En su casa, pero incomunicado. Y ¿usted hace cuánto que no? Bienvenido, Bueno, buenas tardes. ¿Hace cuánto que buenas no? Buenas tardes, sí, hace ya desde el año 14, es decir, ya tenemos 4 años en esto. Él ha estado aislado, en el último año está en su casa. Es un preso domiciliario, por supuesto, pero muy aislado, muy vigilado, con un grillete electrónico en el tobillo que le impide, pues, o le vigila. Para dar un ejemplo, la semana pasada, el fin de semana pasado, cerraron el acceso a la calle donde está su casa de habitación totalmente, o sea, no solamente para él, sino para todos los vecinos. Había más de una veintena de hombres vigilando la casa, con radiopatrullas, con luces intermitentes, etcétera, ante una tontería, porque son ellos mismos los que generan estas situaciones de angustia y de alarma para los vecinos. Pero, en fin, está muy aislado y desde luego está... y con el miedo, ¿no? Que en cualquier momento también puedan... Por supuesto, en Venezuela, a diferencia, hay una gran diferencia entre las palabras de dictadura y tiranía. La dictadura siempre sigue, de alguna u otra forma, reglas y reglamentos, aunque sean abusivos. La tiranía no, la tiranía simplemente es la voluntad del tirano.
es lo que tenemos en Venezuela. Nosotros no tenemos ningún juego de reglas ni de leyes que se respeten, solamente cómo amanece la voluntad del tirano y que se decide hacer en ese día. Y que está produciendo un éxodo migratorio como nunca se ha conocido en Venezuela. Bueno, lo más triste es que en los últimos 3 años, si se quiere llevar a un periodo corto, hemos perdido casi el 10% de la población. Hablaba antes el señor Otero de casi un 14%. Bueno, que son cifras extraoficiales. Claro, sí. Y claro, es muy difícil saber, pero cuantificar, ¿no? El presidente del Ecuador en las Naciones Unidas hace 2 días dijo que estaban recibiendo cerca de 6.000 venezolanos por día. O sea, ¿y cómo llegan al Ecuador? Llegan caminando casi, llegan en autobuses. Ya estamos hablando de un movimiento de personas casi sin recursos o sin recursos que salen del país como puedan, un poco como lo que está pasando con los africanos y Europa, que llegan como pueden. Si pueden llegar nadando, llegan nadando. Como los que vienen desde Siria, ¿no? Que decir, están huyendo de calamidades. Nadie lo hace por gusto. Vamos a hacer una pausa. Van a integrarse a la tertulia 2 invitadas, pero en 3 minutos continuamos. Gracias.